¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy un nuevo programa especial celebrando los 30 años de Canal 2 y compartiendo con todos ustedes parte de nuestro archivo audiovisual. Y en este programa especial nos vamos a trasladar a diciembre de 1999 para evocar un momento muy emotivo que se vivió en el Consejo Deliberante cuando una gran figura argentina como fue Ernesto Sábato, escritor, pintor, físico, fue distinguido como visitante ilustre. En ese entonces, en diciembre de 1999, él junto a Eduardo Falú presentaron una obra de teatro en el Teatro Auditorium de nuestra ciudad. Era una obra dedicada al general Lavalle, con música de Falú y con texto y voz de Ernesto Sábato. Además, en ese entonces en el Consejo Deliberante se llevaba a cabo un ciclo denominado Diálogos Argentinos, al cual también ambos fueron invitados a participar y allí se lo declaró visitante ilustre. Recordamos que en ese entonces el secretario de Cultura era el queridísimo Nino Ramela, teníamos la intendencia de Helio Aprile, que además era un gran admirador de Ernesto Sábato. De hecho tenía una fotografía suya en su despacho, así que hoy en este programa especial de Canal 2 vamos a revivir este momento para seguir brindando este aporte especial a todo lo que esto significa para nuestra memoria. Una silla para Ramela. Siéntate. Rector. ¿Y su introducción? No, se hace. Gracias, señor presidente. Realmente muy contentos de poder estar en este recinto, habitual lugar donde se reúnen los representantes del pueblo del partido de General Pueyrredón. Esto es sumamente grato porque la universidad hoy está presente, me acompañan un importante número de consejeros superiores de nuestra universidad y el motivo de nuestra presencia, en base al acuerdo que hicimos con el escribano Pañi de hacer un acto conjunto, consiste en reconocer desde el ámbito de la universidad la trayectoria del doctor Ernesto Sábato. En nombre de la Universidad Nacional de Mar del Plata, profesor Sábato, debido a su larga trayectoria, a sus aportes en la ciencia, todos recordamos su paso por París, sus actividades en el campo de la física. ¿Quién no conoce sus aportes literarios? Pero fundamentalmente lo que ha sido su historia de vida, su enseñanza permanente, su inclaudicable defensa de los derechos humanos, de las instituciones de la democracia. Por este ejemplo, profesor Sábato, para todas nuestras generaciones, en mi carácter de rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata en representación de la comunidad universitaria, vamos a hacerle entrega de lo que es la máxima distinción que otorga nuestra universidad, es decir, permítame hacerle entrega de la máxima distinción, que es designarlo profesor extraordinario honorario con mención de ciudadano ilustre, debido a la decisión unánime que ha adoptado nuestro Consejo Superior el pasado 25 de noviembre. Profesor Sábato, es un orgullo para nosotros tenerlo en Mar del Plata, en nuestra universidad. Muchísimas gracias por toda su historia, por su trayectoria. Gracias por todo, señor. ¿Podemos pedir que firme también? Curioso que debe sacarme los ojos para leer.
Estamos. Ramela. Ay. Me toca en nombre del intendente saludar ahora a la presencia de Ernesto Sábato. Tal vez sería un atrevimiento hablar de sus virtudes en el campo literario, científico. Pero a mí me parece importante destacar lo que significa en estas épocas finicelares de tanta confusión, de tanto caos. Un referente que para gran parte de la comunidad sigue siendo una guía, una luz, un camino. Ernesto Sábato ha denunciado en su vida los atroces crímenes en la humanidad y creo que a esta altura del fin del milenio estamos asistiendo a un mundo que pareciera no evolucionar, que no pareciera al menos mejorar, en un mundo en el que al mismo tiempo que 12 millones de niños mueren por causas evitables al año, al mismo tiempo que el mundo gasta 900.000 millones de dólares en armas, gastan 400.000 millones de dólares en drogas, en comidas para animales domésticos. En ese mismo momento, en este mismo mundo, hay 800 millones de personas que padecen hambre. De manera tal que pareciera que el mundo se encamina alocadamente a algo que en lugar de mejorar produce situaciones atroces, tal vez cada vez más atroces, que las que usted comenzó a denunciar hace ya muchos años, maestro. De manera que componer o tratar de armar con determinados valores un rumbo es, a mi juicio, un desafío para construir los paradigmas del tercer milenio. En este sentido, los argentinos tenemos la fortuna, la inmensa fortuna, de saber que hay quienes, alejados de la banalidad, de la frivolidad, de la estupidez, tienden una mano solidaria, denunciando la atrocidad y además exhiben con su conducta, con su trayectoria, un ejemplo donde se puede creer que es posible encaminar un rumbo de una sociedad hacia algo mejor. Yo tengo siempre muy claro el recuerdo de una imagen que Sábato ha mencionado algunas veces y yo le he oído, cuando se dice de Sábato, bueno, que es muy apocalíptico, es demasiado trágico. Y yo siempre tengo el recuerdo de la foto que usted ha visto, maestro, de alguien, creo que en Chile, luego de un terremoto, una mujer en la puerta o en el portal de una casa ya desaparecida, barriendo lo que en alguna vez fue una casa y ahora era un cúmulo de escombros. Y en esa figura, en esa imagen, uno intenta rescatar que la humanidad no está perdida, que hay una actitud que hace que una cadena siga pensando que la vida puede mejorar. Yo sé además que en el caso de Sábato es también un homenaje a la mujer, quien siempre tiene una actitud de referencia en cuanto a su humanidad. Para los franceses, Ernesto Sábato es, para decirlo de alguna manera que se comprenda, una maravilla tenerlo con nosotros. Es la posibilidad de pensar que hay un mundo en el que podemos creer y que en nuestro país habrá mucha gente que podremos olvidar o que queremos olvidar, pero hay algunas personas que quedarán vidas en el corazón de la gente de bien. Muchas gracias. Maestro, ¿qué dice la palabra? A mí me emociona mucho cuando suceden estas cosas. Hasta me impide a veces hablar porque pero he tenido muchos defectos. Todos los seres humanos tenemos grandes defectos, algunos no, verdaderos santos. Pero esos defectos han estado compensados por
la lucha que yo hice desde que era un muchacho de 15, 16 años. Era luchar por los desvalidos, por los pobres. Mi padre tenía un pequeño molino harinero, no era gran cosa, roja, de provincia de Buenos Aires. Y ahí hice mi escuela primaria y secundaria en esa época, tengo que hablar de época, 9 años. En esa época no había colegio secundario, así que me mandaban, porque otros hermanos míos habían antes hecho el mismo viaje. Nos mandaban a la Universidad de La Plata, una gran universidad, creada por Joaquín B. González, un ilustre riojano, un gran humanista, que siempre lo recuerdo con emoción. Y así me mandaron a La Plata, hice la carrera secundaria y por motivos muy curiosos, raros, me dediqué a la física matemática. Ustedes me preguntarán por qué he dejado después eso. Tiene su explicación, creo que es su explicación. Yo tuve infancia, mamá tuvo 11 hijos varones, esperando una mujer. Normalmente creo que esa mujer, ese muchacho, no se iba a convertir en algo desagradable. No, todos mis hermanos fueron fuertes. Y aunque mamá es humano, ¿no? me agarró, por decirlo así. En ese pueblo de Rojas, provincia de Buenos Aires, de la ciudad, me llevaba a las tiendas, se decía así, a las tiendas, a Gatti Chávez y otras. Ustedes se preguntarán por qué lo derivé hacia el otro sexo. Felizmente no tenía ese propósito, no sabía que no tenía ese propósito. Mi madre fue realmente algo muy excepcional. Siempre la recuerdo. Bueno, hice el colegio primario, después me mandaron a La Plata, donde se hacía el colegio secundario. Y como les dije antes, derivé hacia la ciencia físico-matemática. Hice el doctorado en ciencia físico-matemática. Ustedes me podrán decir, ¿por qué diablos hice eso, siendo que mi vocación era el arte? La pintura en primer lugar, la literatura. No, es bastante sencillo de explicar. Yo tenía un caos, creo que más o menos todos pasamos por ciertos casos. Pero yo tenía un caos especial porque había sufrido mucho. No tengo vergüenza de decirlo porque al fin de cuentas no es la culpa, pero yo fui sonámbulo muchos años. Mi madre vivía pendiente de eso, sobre lo que ha sufrido mi madre. Yo me levantaba en esa
esas casas que había antes, de tres patios. Se levantaba y iba soñando, dormido, ¿no? Pero iba sin vacilar y sin tropezar hasta donde estaba la cama de mi madre. Le pedía agua. Eso del agua duró poco tiempo en mi vida. Para lavar, ¿cómo se va a tomar agua? Se toman otras cosas. No cosas desagradables o feas. No. Pero tomar bueno, tomar vino, tomar cosas alcohólicas, no tiene nada de malo. Por lo menos a mí no me dio nada mal, porque tengo ya 90 años. Que no, yo le aconsejaría, si con un poco de sentido de humor, al muchacho que no tomen agua, está mala la agua. En serio, pesada. Yo he notado que cuando se toma agua, yo he tomado agua y tengo una pesadez. En cambio el alcohol, el vino sobre todo, yo no tuve que tomar, porque de grande, a veces tenía que estar en alguna reunión donde se servían whisky o servían estas cosas, pues, porque venían del extranjero. Miren, cuando los ingleses venían con su whisky, eran bárbaros, cuando ya había 3.500 años de cultura, lo que se llamó la Magna Grecia. La Magna Grecia era la Grecia propiamente dicha de ahora, y enfrente Italia. Hay gente que por razones que seguramente no tienen mucha cultura, se han reído de los italianos. Sí, qué linda manera de aceptar las enormes cosas que hizo Italia. Siempre, no paró nunca, hasta el punto que en pleno siglo XX crearon, como se llamó ese movimiento, estoy olvidando muchas cosas. El movimiento es un movimiento revolucionario, digamos, cultural. Hasta eso hicieron en la Magna Grecia. La palabra exacta, ¿qué me va a hacer? Y todo eso formó mi vida y luché por la justicia social. Nunca me gustó la justicia social, nunca. Tanta gente, tanta pobre gente ha muerto, ha sido torturado, porque han luchado por sus derechos humanos. Y yo estuve con ellos. No lo hacía por broma ni por pretensión, lo hacía porque nunca me gustó la injusticia, mucho menos la injusticia social. Así pasé muchos años luchando, pasé momentos muy graves. Vivimos con Matilde, con nombre supuesto, yo no era conocido en esa época, en las montañas de las sierras de Córdoba, en un rancho. No había agua corriente, había que ir a buscar el agua, Matilde, a buscar el agua de la vertiente que salía. Y así con nombres supuestos, es bueno tener nombres supuestos por muchos motivos. Yo tenía 2 o 3 hijos.
pasamos años en la Sierra de Córdoba. Y ahí es donde empecé a escribir las cosas que después fueron fundamentales en lo que yo he hecho. Y no sé para dónde agarrar. Si me preguntan va a ser mejor. Pero tengo mucho calor. ¿Me puedo sacar? No, no es demagogia, tengo calor de verdad. Sufro mucho el calor. Bueno, si quieren preguntar, pues yo después me olvido. Aprovechen la oportunidad porque una pregunta. Mi pregunta, señor Sábato, No sé, Carlos, no lo ¿cree hagas. que es posible que después de este siglo de desencuentros de todos los argentinos puede haber un confederal fracaso posible donde definitivamente y específicamente por su caso el arte que desarrollaron los argentinos en las letras pueda unir ¿Fue qué? a todos los escritores que fueron, Radical, Borges, Gabriel, Bach, Andrea, que realmente ese palazo confederal pueda, a través de la base de la cultura, unirse definitivamente a demostrar que los argentinos estamos más allá de los intereses políticos, sociales, económicos y culturales en una época donde la globalización perversa también agarra cualidades extremistas, la posibilidad de la evolución de los argentinos y americanos. Pregunta si es posible que definitivamente exista la posibilidad de evolución. El entendimiento de quiénes. Entre esos que fueron combatidos, entre los propios argentinos, Borges, Radical, Gaudí, Mari, Andrea, Saba, si de algún modo habrá una movilización quizás manejada por los movimientos para enternecer la tasa, los argentinos a través de la cultura podamos entender. Mire, los argentinos somos tan descontentos que hasta creemos que todo lo que hacemos, o todas las muchas cosas que hacemos, es una barbaridad. Pero eso pasa en todo el mundo. Los seres humanos son iguales. Hay que ver. Además, el estar mal, estar en actitud de protesta es positivo. La mayor parte de los hombres que han hecho grandes cosas en el mundo han sido protestantes, no digo protestantes en el sentido inglés de la palabra. Dicho sea paso, no es que sea nacionalista, pero no, en general los ingleses no me gustan mucho. Pero hay ingleses buenos. Bertrand Russell, un aristócrata de gran jerarquía, fue un gran tipo, como él hay muchos más. Así que no hay que tampoco criticar a los ingleses. Conquistaron muchas cosas, y siempre ha habido conquistas en el mundo. Las conquistas que hicieron los romanos, para ir un poquito más lejos. No. Yo creo que hay que... No sé dónde iba a parar, aquí le había dicho él. Esa posibilidad que inevitable del ser humano mundialmente la Sí, claro. Somos tan negativos que creemos que hasta nuestros defectos son únicos. Pero que va a ser único. Hay cantidad de cosas negativas en todas partes del mundo. Chinos, japoneses sobre todo, son especialistas. Pero todos, los indios de la India, los hindúes, todas partes, los seres humanos.
tan lejos de pronto, allá o en la parroquia china, y que uno los quiere porque comparte ciertos principios, ciertas cosas, porque han hecho obras importantes en la literatura, en el arte. Es decir, yo no soy nada nacionalista, no soy nada nacionalista, creo que cero incluso, con pretensiones de creerse el centro del mundo. Todas las naciones tienen sus cosas buenas, cosas regulares y sus grandes hombres, que son los que finalmente perduran y con los que debemos sentirnos obligados a respetarlos, a quererlos. En fin. Pregunten, si quieren. No soy profesor. Enseñé matemáticas en la época ciencia física matemática, porque tenía un caos tan grande que cuando descubrí, como les dije, la físico-matemática, fui volando. Así también fui volando después. Ahora, incluso religiosos que no llegan a cardenales, por ejemplo. Pero hay cardenales que han sido aceptables. En general, cuando se llega a ciertas cumbres son peligrosos. Se van amalgamando, van aceptando cosas que no se deben aceptar. Pero ha habido hombres de la Iglesia que han luchado de verdad por la justicia social, por los pobres, por los desamparados. Así que no hay que generalizar tampoco. En las iglesias, en todas las iglesias, no solamente la católica, en todas las iglesias hay gente auténticamente religiosa y gente aprovechada porque están en una posición interesante, que les puede ser muy útil en el sentido monetario. No es que no sé. A mí sí, más o menos lo que estoy diciendo. ¿Cómo? No he tenido el gusto de conocerlo, Pironio, pero creo que es un buen tipo. Me han dicho algo, pero cosas ya tarde. Vamos a cumplir entonces la formalidad de entregar a Ernesto Sábato el decreto mediante el cual la ciudad lo ha designado ciudadano ilustre. Don Ernesto. Muy bien. Este es el libro de la ciudad. Qué terrible fue todo eso. Alrededor de 30.000 desaparecidos. Pasamos 6 meses buscando todos los elementos. Después tuvimos que alargarlo a 9 meses porque no dábamos abasto. Eso es una de las cosas más horribles, pero eso es de las cosas buenas que ha tenido este país. Que en muchos países ha habido eso y no se hizo lo que en la Argentina. Y lo hizo el presidente Alfonsín, que realmente es un buen tipo. Palabras por este reconocimiento, por este homenaje que ha recibido aquí en el Consejo Deliberante y por la Universidad de Mar del Plata. Unas palabras. ¿Qué quiere que diga? Usted dijo que estaba emocionado. ¿Qué significa esto para usted? Que no puedo hablar más. Una reflexión de cómo llega la humanidad en este cambio de milenio, este fin de siglo. ¿Cómo? Una reflexión de cómo llega la humanidad en este fin de siglo. Mire, no creo que la humanidad se fije en los calendarios. No es que el 1 de enero de 1900, ¿cuánto viene a ser? 1999,
va a ser distinto. No, los seres humanos son siempre iguales. No sé para qué hay periodismo y todas esas cosas. No vale la pena. ¿Qué es lo que vale la pena para usted? No, yo tenía muchos amigos analfabetos que tenían sabiduría, de gente pobre, de ranchos y qué sé yo. He estado siempre con ellos y los encuentro tan humanos. Podrían estar siendo resentidos. ¿Cuántas porquerías de millonarios hay? Y en cambio, estos hombres, mi padre tenía un molino harinero, pero yo siempre ni tampoco, ninguno de mis hermanos ha sido partidario de la injusticia social. Que bueno, esto no es un atributo negativo nuestro, de todas partes del mundo y eso. Va y viene, la historia va y viene, siempre lo mismo. Ahora y en la época de Genghis Khan, que a lo mejor jugaba bien al ajedrez, pongamos. Sábato, ¿cómo ve esta nueva etapa de los argentinos con un nuevo presidente en poco tiempo más? Creo que es un presidente, y esto independientemente, yo he sido anarquista toda la vida, no anarquista en el gran sentido, la gente había anarquistas que tiraban bombas, pero anarquistas había hombres de la aristocracia, grandes hombres, Bertrand Russell, por ejemplo, en Inglaterra. El anarquismo es una doctrina muy hermosa. No hay que confundir eso con las personas que ponen bombas. Movimientos anarquistas han sido promovidos por hombres de la clase alta. Lord Byron, Lord Bertrand Russell, mejor dicho, una cantidad, prácticamente todos. Todos los anarquistas surgieron de la clase altísima. ¿Pero cómo describe este nuevo momento de los argentinos? Y bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero creo que va a andar. Creo que yo no soy partidario de un partido, porque prefiero trabajar por mi cuenta, ¿no? Pero 2 o 3 veces ha estado en mi casa el presidente el presidente actual, el que es Presidente electo de la Rúa. El presidente electo de la Rúa, exactamente. Y creo que es una excelente persona. Y ha estado conmigo preguntándome qué me parecía, si hacer esto, si hacer aquello. Eso es algo muy bueno y muy representativo. Creo que es un hombre honrado, muy honrado. Maestro, le pido una pequeña reflexión acerca de Cadícamo. Bueno, me dio pena. Yo el tango es una de las cosas importantes, aunque parezca una broma, ¿no? Para los pretenciosos, y se cree que todo lo grande lo hacen gente de... No, Argentina produjo un hecho histórico que va a permanecer, que es el tango. No hay que reírse de eso. El tango se ha hecho universal. El tango no es para reírse, ni tampoco para bailar, a veces algunas cosas. El tango es una filosofía sobre la vida, la muerte, la soledad. Como este fue un país de inmigración, ya el alejarse, eran barcos en esa época, del puerto de Vigo, del puerto del sur de España o de Italia, y quedarse allí, su madre, era la muerte, era de viajar hacia la muerte, nunca iba a volver ese pobre tipo si no tenían nada más que para comer. Eso creó ese espíritu bastante profundo del argentino, que hay una cierta tristeza, hay una cierta... No es un país, por ejemplo, lleno de alegría, como puede ser Cuba, como puede ser, no sé, muchos países. No, acá siempre fueron inmigrantes, gente pobre, y de ahí surgió esa música fenomenal que ha sido el tango. El tango es triste y es profundo.
habla sobre la vida, la muerte, la soledad. No son bromas, no es un... ¿Cómo se llaman algunas de estas otras? No, Milonga tampoco. Algunas de estas canciones de otro mundo, de otras partes, que son alegres, para bailar, para cantar. Por ejemplo, me acuerdo cuando yo era chico en Rojas, en mi pueblo, venían los gallegos propiamente dicho, eran gallegos de Galicia, ¿no? Y tenían los gaiteros, qué cosa linda, qué hermosura. Yo lo he visto últimamente de nuevo, ¿no? Con sus trajes que tenían de allá de Coruña Bueno, hay variantes y diversos tamaños. Hay cosas para pasar el rato y hay cosas donde, como dije antes, el tango es... Hay letras de tango que son verdaderamente importantísimas. Jóvenes tenemos que ir a la presidencia. Gracias, señor Ernesto Sábato, y declaraciones a la prensa aquí en el Consejo Deliberante de General Pueyrredón.